Y bueno, habla de cómo las mujeres al final se organizan y se asocian a través de sus sensibilidades e intereses pues para crear mundos más justos, ¿no? Creo que en este momento estamos en esa misma lucha, en crear futuros más humanos, en perdonad, es que me veo en el vídeo y me distraigo porque no sé si funciona o no. No te preocupes, déjate ahí, que así te vemos un poco. Vale, parece que sí. A ver. Ahí va. Colgué el teléfono para ver si funciona el ordenador. ¿Me escuchas? Sí, ¿os escucháis bien? ¿Escucháis? Perfecto. Sí, fenomenal, lo hemos conseguido. Venga, pues vamos a tirar así nada, lo que decía, ¿vale? Disculpadme porque todo funcionaba, de hecho ya me declaro fan de este tipo de encuentros, tanto el domingo como ayer estuve en la presentación del libro y en la charla que impartió Sandra Dema, y creo que este tipo de espacios pues nos vienen genial en estos momentos de confinamiento. Ha habido estrategias asombrosas, como refiere aquí la frase de Naomi Klein, que las personas han ideado para usar la tecnología para la ayuda mutua, ¿no? Y esta iniciativa del Ayuntamiento de Soria pues es un ejemplo más. En la siguiente diapositiva, Gloria Porfi, nada, iba a presentarme y hablar un poco de mí y de por qué esta presentación y bueno, en qué se va a basar y cómo se fundamenta. Vale, pues de formación ya sabéis que soy trabajadora social, acabé la carrera en 2005 y luego hice un máster de gestión de entidades de cooperación internacional, bueno, pues con la intención de tener una visión más amplia sobre el mundo y ejercer trabajo sobre el terreno. Luego vino Bolonia, hice la adaptación al grado en el 14 y en el 15 me puse otra vez a estudiar en la universidad. Lo último que cursé fue el máster de género y ahora estoy pues, en un grupo de investigación analizando cuestiones de género vinculadas a los desastres naturales. En mi trayectoria profesional he trabajado mucho con grupos de mujeres, de ahí que tenga la firme convicción de que las redes de apoyo mutuo y las estrategias de autocuidado son fundamentales para tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Luego veremos qué matices tiene este concepto de la calidad de vida y si todas podemos tener la misma o no, dependiendo de nuestras circunstancias, privilegios y otras cuestiones, pero bueno, como conceptos fuerza, ahí se quedan, ¿vale? Luego está un poco, pongo un mundito porque quiero que a lo largo de la sesión de hoy estemos con la mirada global, también hablaremos mucho de nuestro contexto, pero sin olvidar a las otras, ¿vale? A mujeres que viven en otros sitios y que al final esta pandemia es mundial y les afecta, entendido aquí el concepto de las otras en un sentido positivo, ¿vale? La otredad como concepto complementario de unión y no como alternativo. Luego, bueno, pues las gafas moradas, porque creo que cualquier tipo de análisis que hagamos tiene que ir un poco impregnado con la perspectiva de género, tenemos que entender por qué hombres y mujeres tienen vivencias, roles y demás diferenciados. Seguro que todas ya tenéis una base importante, pero vamos a ir recordando un poco conceptos que son básicos y que nos ayudan a poner el foco en esta cuestión. Siguiente, por fin. Lo que os decía, vamos a analizar desde la perspectiva de género la diferencia en la vivencia y la asunción de roles, porque en este momento, como en cualquier crisis, todo se transgrede un poco, ¿no? Vamos a hablar de que estamos ante una crisis mundial, no solo a nivel sanitario, sino también económico y de cuidados, que es algo que se está poniendo sobre la mesa desde hace mucho tiempo, desde el movimiento feminista. Los datos de las mujeres nos dicen que el 70% de las mujeres son las que trabajan en los sectores tanto sanitarios como sociales de atención directa, que también están en los otros sectores muy aplaudidos estos días, a ver si después de que se solucione la pandemia siguen siendo aplaudidos y se revaloriza su trabajo y demás, como son los supermercados o el mundo rural, y que además de todo esto realizan el triple del trabajo de cuidados no remunerado en comparación con los varones, ¿vale? Veíamos también ayer que es importante poner en marcha estrategias de corresponsabilidad de forma urgente porque el peso de los cuidados sigue cayendo en las mujeres, tanto en el espacio privado como en el público, y esto tiene una serie de consecuencias tanto a nivel emocional como a nivel económico y a otros niveles que son importantes.
La mayoría de quienes trabajan en estos sectores de primera línea son mujeres y esto hace que estemos ubicadas en un lugar de mayor riesgo, ¿vale? Porque además de estar en esta posición desde el punto de vista laboral, pues estamos ejerciendo cuidados como madres, cuidadoras familiares, cuidadoras de personas mayores, un poco prestando soporte al vecindario y a la comunidad, etcétera. Entonces, ante este contexto, a mí siempre me surgen como muchas preguntas, ¿no? Siguiente, por favor, Gloria. Como muchas preguntas, y en base a esas preguntas establezco una serie de respuestas o propuestas. Pasa la diapositiva, porfa, perdona. Establezco una serie de respuestas o propuestas que se van asentando en diferentes bases teóricas, en diferentes artículos, en lo que dicen diferentes autoras y demás, ¿vale? Estas son un poco las primeras preguntas que se me ocurrían a la hora de plantear esta ponencia y vamos a ir desentrañándolas, no una por una, sino por grupos para ver un poco cuál es el planteamiento actual. La primera pregunta que me planteo en la diapositiva siguiente es quién está contando la situación actual, quién está utilizando los micrófonos. Entre que pasamos la diapositiva y no, podéis repensar un poco en las imágenes vistas estos últimos días, tanto en prensa escrita como en televisión. ¿Vale? Cada mañana se ofrece un balance de la crisis sanitaria y las caras que veníamos viendo hasta que enfermaron eran estas. Nos llama algo la atención en la foto, supongo. La mayoría son varones, solo hay una mujer. 3 de ellos vinculados a cuestiones de seguridad, Policía, Guardia Civil y Ministerio de Interior. Solo uno de los varones representa el ámbito sanitario, que debería estar mucho más en el centro porque la crisis inicial estaba vinculada con este área, y luego pues temas de movilidad. ¿Vale? Esto es importante porque quien toma la palabra y quien habla ante los medios de comunicación es quien marca un poco las prioridades, pone los temas sobre la mesa, hace una valoración a veces objetiva, a veces subjetiva de lo que está pasando, porque queramos o no, cuando contamos las cosas, también lo hacemos desde nuestra propia realidad. Siguiente diapo, por fin. Digo aquí que en algunos casos los medios de comunicación siguen transmitiendo una visión androcéntrica del mundo porque seleccionan qué hechos son importantes y cuáles no, cuáles son los acontecimientos que adquieren mayor relevancia, qué personajes son noticia, quién está contando lo ocurrido y quién da las claves. Os invitaría a que en vuestra prensa local, sabiendo que hay personas de diferentes partes de España, hicieseis un poco este barrido de información y vieseis de primera mano si las mujeres estamos siendo protagonistas a la hora de contar la historia o la historia se está contando por terceros y habla en algunos casos de nosotras, ¿no? Como nos venía pasando a lo largo de la historia reciente y no reciente. Bueno, yo para seguir avanzando y seguir dando respuestas me voy a apoyar en una teórica, primero economista feminista. Pásame 2 diapos, por favor. Otra, que la vi en blanco. Otra más. Que es Amaya Pérez Orozco. No, la de Amaya, por fin. Arriba. Aquí. Muchas gracias. Amaya Pérez Orozco, que bueno, ya sabéis que tiene muchísimos libros y artículos publicados. Recomendaría leer el de su versión feminista de la economía porque aporta una serie de claves que nos sirven para entender pues, cómo está montado el tema de la globalización económica y cómo está hiperconectado, dejando a las personas en una situación más vulnerable en posiciones de desigualdad, ¿vale? Voy a ir haciendo mención a diferentes libros y diferentes artículos para que podamos, bueno, quien luego tenga interés, ampliar un poco la información, ¿vale? Porque yo creo que en partes de la historia reciente y en documentos ya analizados encontramos la respuesta y podríamos prepararnos para afrontar esta crisis y muchas otras, ¿vale? Pues bueno, decía que esta crisis ya llevada a la parte económica supone que mucha gente está perdiendo su medio de vida y se encuentran de un futuro económico y laboral muy comprometido. ¿Qué pasará después? ¿No? Pues yo pensaba mucho y comparaba con la crisis que vivimos, socioeconómica principalmente, en 2008, cuya recuperación empezó a abordarse más o menos en 2013. No sé si esta situación va a ser igual. En aquel momento los datos nos decían que la situación de hombres y mujeres se equiparaba de alguna forma, tanto en el mercado laboral como en términos económicos, no por una mejora de la situación de las mujeres, sino por un empobrecimiento y un empeoramiento de la situación de los varones.
Vale, pues veremos si esta crisis actual nos coloca en el mismo escenario o no. Lo que está claro es que, la siguiente, por fin, esta situación deja a las personas que ya partían de una situación precarizada cada vez más fuera, ¿no? Yo hablo mucho de las personas que están en el centro, de las personas que están en los márgenes, y bueno, vemos un poco que esta frase de Diana Velesi sigue teniendo validez hoy en día. Son aquellos problemas que mutan sin desaparecer. Constantemente, aunque ha habido muchos avances en el movimiento feminista, nos encontramos hablando de pues, la precariedad laboral que afecta a las mujeres, el empobrecimiento de las mujeres, las diferencias norte-sur con perspectiva de género, movimientos migratorios derivados de cuestiones laborales, proyectos de vida que también tienen un tinte de género y demás. ¿Vale? Pues yo creo que una vez más aquí esta situación y este contexto tiene una cara de mujer clara. Antes no os conté que el hecho de estar expuestas en estos sectores laborales y demás hace que seamos nosotras quienes muy poquitín por encima tengamos mayor tasa de contagio. Ayer lo explicaba muy bien Sandra con datos muy actualizados. Y además estamos viendo cómo mujeres que sostenían familias ya en una situación precaria están viendo su economía familiar totalmente devastada. Vale, por ejemplo, esta mañana hablábamos sobre qué pasa con las mujeres que tenían una prestación económica y completaban sus ingresos con el trabajo en B, en domicilios, en hogares, dedicándose al cuidado de terceras personas. O qué pasa con las prostitutas que ejercían su trabajo en la calle, en las condiciones que ya conocemos y bueno, pues esta situación de confinamiento evidentemente tiene impacto también en ese sector. ¿Qué pasa con los manteros, con la gente que está trabajando en ferias? ¿Qué pasa con todos los sectores de producción, con la construcción? ¿Vale? Un poco pensábamos en términos globales qué está pasando y qué resultado va a tener la política que se desarrolle a partir de ahora. ¿Vale? Pues pensando en tiempo reciente, me acordé de un libro que había leído hace un montón de años, que está en la diapositiva siguiente, y que habla un poco de cómo ¿no? estos momentos de crisis, pandemias o desastres naturales, pues la ciudadanía puede perder mucho, ¿no? De alguna forma, Naomi Klein, que es la autora del libro, que es una pasada también, explica cómo las élites aprovechan estos momentos para aprobar reformas impopulares que agravan las divisiones económicas y sociales. Y dice que también supone una oportunidad, ¿no? A mí me da un poco de miedo que el discurso social vaya a relacionarse solo con la crisis económica, porque podemos ver que si el problema es económico, al final se justifican ciertos recortes, como ya pasó con anterioridad. ¡Hoy! Me estoy viendo ahora, creo que ya volví. Entonces, se habla continuamente de la vuelta a la normalidad y probablemente la normalidad fuese una inmensa crisis, ¿no? Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Y ahí está un poco siempre haciendo su alegato y su defensa el movimiento feminista. ¿Vale? Debemos tener cuidado y debemos ser muy rigurosas también con lo que leemos y con la información que manejamos, porque estos momentos de transición y en el que el miedo se apodera un poco de todos y de todas, ¿no? A nivel social, es fácil que se justifiquen determinadas medidas que no son favorables para la población en su conjunto. Nada, Gloria, pasar no me deja. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? Perfectamente. Bueno, este es el contexto un poco genérico. Al principio preguntaba cómo están respondiendo los servicios sociales, el sistema educativo, el sistema sanitario y demás. Una respuesta sencilla sería, pues están respondiendo como están pudiendo, ¿no? Es como una reflexión muy de andar por casa. Porque la situación es sobrevenida para todo el mundo, efectivamente, y tal vez nuestro sistema no estuviese tan preparado o no estuviese tan fuerte como para afrontar una situación de estas características. ¿Vale? En cuanto a servicios sociales, tanto la administración como las organizaciones del tercer sector están aunando esfuerzos para dar respuestas integrales a las personas, pero no siempre son suficientes. Desde el ámbito educativo, pues también surgen un montón de dudas y un montón de incertidumbres sobre cómo gestionar esta situación de confinamiento. Se intentan poner sobre la mesa recursos para menores y familias
que a veces tienen una situación de desventaja tal que no tienen acceso a poder hacer los deberes a través de internet, no cuentan con un ordenador o, bueno, situaciones varias. El sistema sanitario ya lo vemos, ¿no? Ahora estamos protegiéndolo un poco para que si enfermamos sea en un momento en el que no esté sobresaturado y se nos pueda atender. Entonces, yo creo que este momento también pone sobre la mesa y pone en relieve las dificultades de un sistema que ya necesitaba un poco de aire, ¿no? Pues en este momento todo se intensifica y los problemas se agrandan y se hace mucho más evidente. Esto en el ámbito público y en el privado, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en los hogares? ¿No? Pues el jefe de la ONU llama a proteger a las mujeres durante el confinamiento, porque si pensábamos que los hogares eran los mejores lugares para pasar esta pandemia, efectivamente a nivel preventivo y de transmisión así es, pero no es un lugar seguro para muchas mujeres y muchas niñas que conviven con agresores. De hecho, el otro día salía, bueno, varias políticas, entre ellas Goretti Abello, que es directora aquí de Políticas de Igualdad en Gijón, contando cómo efectivamente el número de llamadas registradas en sus teléfonos de atención y consultas web se habían intensificado. También la Fundación ANAR, que protege a la infancia, hace un llamamiento y explica cómo no solo aumenta la violencia contra los menores en los hogares, sino que aumentan los ataques de ciberbullying y acoso entre iguales, ¿no? Pues un poco poner en relieve estas cuestiones que también dicen mucho de cuál es nuestra situación como sociedad y cuáles son los problemas que, lejos de solventarse, de alguna forma se vienen acrecentando. ¿Vale? Viendo todo esto, viendo el panorama, viendo que nuestras situaciones son diferentes, que partimos de privilegios de partida completamente diferentes. Yo, por ejemplo, pensaba que poder estar aquí teniendo una conferencia, hablando con gente y demás, ya es una garantía, ¿no? De que pues, tenemos un acceso a internet, tenemos un ordenador, una vivienda, tiempo disponible para hacer este tipo de charlas. Y nos colocan en una posición en la que podemos hablar del bienestar. Con esta segunda parte voy a ser súper respetuosa porque considero que no siempre las personas pueden estar prestando atención al autocuidado y al bienestar cuando necesitan estar garantizando unos medios de vida o están preocupadas sobre su futuro, sobre la atención directa de necesidades, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, esta segunda parte la vamos a utilizar un poco como transición, viendo que hay diferentes alternativas para sobrellevar esta situación lo mejor posible y sabiendo que la situación no es igual de fácil de sobrellevar para todas las personas. Vale, entonces, siguiente diapositiva, porfa, Gloria. Planteamos un poco cómo me quiero ver yo ante esta situación, ante el COVID-19. Esta imagen transita por Facebook, no sé exactamente quién es la autora, pero me parece que es relevante, ¿no? Y que igual que en las fases iniciales todas estábamos un poco más en el miedo, en la incertidumbre, en el qué pasará, a medida que pasa el tiempo y parece que esta situación se va a alargar, sí, tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, podemos ir de la zona de miedo a la zona de crecimiento. Se habla un poco de cuestiones relacionadas con esta y de bienestar en diferentes artículos y no solo ahora, sino a lo largo de la historia hay diferentes autoras que aportan estrategias de autocuidado desde una perspectiva feminista. Más adelante voy a haceros un par de propuestas sobre libros que podéis leer en este tiempo, porque el autocuidado también tiene que ver con dedicarse tiempo a una misma, como veremos luego, para actividades que puedan resultar satisfactorias, ¿vale? Dentro de que la situación es complicada para todos y todas, como decía, y presto especial atención a quienes pasan una especial dificultad, bueno, pues vamos a ver cómo podemos disfrutar, si se puede llamar así, de este tiempo de confinamiento, ¿vale? Creo que nos sirve para reflexionar un poco sobre cuestiones relacionadas con nuestros modelos de consumo, con nuestros modelos de relación, con nuestro propio proyecto de vida, con dónde estamos y hacia dónde queremos ir, en diferentes niveles, ¿vale? Entonces, bueno, ahí queda un poco la imagen. Otra diapositiva, por fin. Muchas gracias, Gloria. La OMS, por ejemplo, habla del autocuidado como cuidado colectivo y yo aquí también quiero lanzar una lanza a favor de nuestra sociedad. El cuidado entre todos y todas es denominado autocuidado colectivo y se refiere a las acciones que son planeadas y desarrolladas en cooperación entre los miembros de una comunidad, familia o grupo,
quienes se procuran un medio físico y social, afectivo y solidario, ¿vale? Estamos viendo cómo las familias responden de forma solidaria, prestando la atención que pueden prestar a sus miembros, cómo también la vecindad de alguna forma está volviendo a ponerse cara, ¿no? En esta sociedad tan individualizada que cada uno y cada una ya vivía en su casa y prácticamente no saludaba al vecino del tercero. Ahora estamos encontrando un tiempo de encuentro y casi de celebración a pesar de la dificultad, ¿vale? Yo creo que nos puede servir esta situación para volver a pensar en lo colectivo, en los barrios, en cómo generar redes sororas también, cómo volver a los clubs de lectura, de debate, de discurso, y esta forma, este encuentro puede ser uno de ellos y demás, ¿vale? Dentro de las familias somos solidarios y solidarias habitualmente por naturaleza, por socialización, por educación, por un montón de contextos que no necesariamente tienen que ver con el sexo, pero sí con el género. Y de hecho, esta mañana hablaba con algunas compañeras de cómo están afrontando ellas el cuidado de sus familiares mayores dentro del confinamiento, ¿no? Pues una compañera contaba que efectivamente ahora hace teletrabajo y cuida en su casa de sus hijas, su pareja sigue trabajando fuera, con lo cual recae en ella la jornada laboral por cuenta ajena, el trabajo de la casa, el trabajo de cuidados y el soporte emocional a otros miembros de la familia. Y además, el fin de semana, pues acude con todas las medidas de precaución y prevención a cuidar de su madre, a asear a su madre, a ofrecer un soporte emocional, porque lo emocional también tiene que estar presente, no solo lo económico y lo material, sino también qué va a pasar después, cuál va a ser la huella psicológica una vez todo esto haya pasado, ¿no? Un poco qué va a pasar cuando esta cuestión esté solucionada, al menos lo más urgente, cuando la gente no enferme y no tenga que estar hospitalizada y fallezca, con los vínculos familiares y relacionales. Esto es una clave importante y una cuestión a tener en cuenta. Hablando de autocuidado colectivo, bueno, yo creo que bien, la sociedad está respondiendo y ahora vamos a pensar un poco qué está pasando con el autocuidado personal, ¿vale? Yo trabajé mucho con mujeres cuidadoras, con mujeres cuidadoras de familiares desde un punto de vista no profesionalizado, y si algo tenían en común era que el cuidado de terceros ocupaba tanto tiempo, tanto pensamiento y tanto sus emociones que olvidaban el cuidado propio, ¿vale? Que no disponían de tiempo para sí, porque todo su tiempo estaba vinculado a atender necesidades materiales, afectivas, emocionales o de otro tipo de otra persona. Y eso era un condicionante en su propio proyecto vital. Y cuando la persona a la que cuidaban, por desgracia, fallecía por una cuestión de edad, enfermedad o otras, pues su proyecto vital quedaba paralizado, ¿no? Habiendo dedicado tanto tiempo a la atención a otras y generando su identidad en lo relacional, ¿qué pasaba cuando esa pieza faltaba? Pues pasaba que se encontraban en un punto de inflexión, de no saber qué hacer, de tener una edad avanzada como para generar un proyecto absolutamente nuevo, de cuestionarse su vida y bueno, un poco así. Entonces, una de las autoras que sirve un poco para reflexionar sobre esto y que bueno, hace importantes aportaciones desde mi punto de vista es Fina Sanz, ¿vale? Ya, como sabéis, supongo que sabréis, desarrolla lo que llamamos terapia de reencuentro y el punto de partida es trabajar el autoconocimiento. Creo que en estos días podemos plantearnos un poco hacer este tipo de ejercicios o planteamientos que conllevan reflexionar durante unos minutos sobre quiénes somos, dónde estamos, con quién nos relacionamos, cómo lo hacemos y demás. Y hablaba también un poco de diferentes pautas de autocuidado que tienen que ver pues, con inteligencia emocional, con desarrollo de habilidades sociales, saber decir que no, poner límites a las demandas de terceros, con plantearse un poco cuáles son los propios gustos, aficiones y encontrar tiempo para ellos, con establecer una red fuerte con la que poder hablar y compartir y bueno, pues, tener algún momento de distensión y con encontrar pues, algo que nos haga sentir bien, ¿no? No sé, puede ser una afición, un deporte o simplemente un momento contemplativo para disfrutar del silencio que tanta falta hace también en estos tiempos. Para esta parte, elegí un material de un grupo de mujeres afincadas en México. Os pongo ahí el enlace por si queréis utilizar el material de forma más extensa.
hay algunas partes del material que nos suenan un poco extrañas o que a lo mejor no tienen tanto que ver con nuestra concepción cultural de lo que es el autocuidado, pero yo creo que nos da buenas ideas y además proponen ejercicios concretos para el autocuidado físico, emocional y digital en estos tiempos, ¿vale? El físico parece que está muy claro y que todas sabemos lo que hay que hacer, no solo ahora, sino en otros momentos, ¿vale? Pues un poco de ejercicio acorde a la capacidad física de cada una, intentar mantenerse activa. Por ahí, el emocional es prestar atención en lo que nos dicen nuestras emociones y cómo se reflejan en nuestros cuerpos. Y la parte digital tiene que ver con, por una parte, saber buscar información veraz y que nos permita, ¿no?, desarrollar un pensamiento crítico, y luego también con cómo nos relacionamos con otras personas a través de los medios digitales. Pues algunas cuestiones de prevención y precaución, ahora con los emergentes pues, redes de establecer contactos y así, bueno, dan algún dato y alguna pauta interesante. Nosotras hoy vamos a centrarnos un poco en la parte de lo físico y lo emocional, que yo creo que es muy accesible para todas, y lo digital simplemente hacer una pequeña pincelada, ¿vale? Pues a nivel físico, en la siguiente diapositiva, vamos a ver una serie de consejos que son muy interesantes y que tienen que ver con el autorreconocimiento, ¿vale? Es importante, pues en estos momentos en los que sentimos tanto miedo, tanta angustia, tanta crisis en determinados momentos, no estamos tranquilas, es importante escucharse y ver lo que nuestro cuerpo nos dice y ver cómo percibimos estas sensaciones, qué respuestas damos, qué emociones nos generan y demás, ¿vale? Pues ahí un poco la recomendación es dedicar un tiempo diario, que ahora a lo mejor tenemos más posibilidades de obtenerlo, si los quehaceres y las obligaciones no nos saturan, para bueno, pues aprovechar un poco esto, ¿no? El repensar y el sentir, porque yo considero que a veces los ritmos de vida que llevamos hacen que pues perdamos un poco esta conexión entre cuerpo y mente. Luego recomiendan los profesionales hacer una rutina diaria, ¿vale? Esto sí que como que yo creo que se le está dando bastante importancia a levantarse a la misma hora, pues asearse, prepararse, desayunar y hacer diferentes ejercicios o pautas que nos permitan mantener un poco el control y prevenir caer en una dejadez que puede luego desembocar en una actitud un poco más depresiva o estar vinculada con cuadros de ansiedad. Vale, también nos dicen que es el momento de hacer pausas, de regalarnos unos minutos lejos de las pantallas, del móvil, de la televisión, de la sobreinformación y de la comunicación, que a veces también, bueno, pues yo creo que en estos momentos estamos más expuestas y no siempre es positivo estar constantemente consumiendo información que es bastante desalentadora en la mayoría de los casos. Nos llaman a confiar en nuestra red de apoyo, tanto el apoyo familiar como el vecinal, y a pedir ayuda en nuestro entorno, porque probablemente la estemos ofreciendo, pero no siempre la estemos demandando, ¿vale? Entonces, pues en estos momentos también es importante expresar cómo nos sentimos, y es importante, por supuesto, prestar apoyo, pero es importante demandarlo de los demás cuando la situación nos sobrecarga un poco. Bueno, pues hacen una alusión a la alimentación saludable, tal vez sea tiempo de cocinar un poco más despacio o tomar decisiones sobre qué tipo de consumo estamos teniendo, a movilizarnos y demás. Y en la siguiente diapositiva hablábamos de... Gloria, ¿puedes pasar, por fin? Sí. Del bienestar físico vinculado también a los mapas corporales, ¿vale? Los mapas corporales, bueno, son una manera de autoconocerse a nivel físico, de autoidentificarnos, de explorarnos, de, bueno, pues ver un poco, como decíamos antes, dónde se alojan nuestras emociones, dónde siento cuando siento miedo, angustia y demás. Yo, por ejemplo, cuando el ordenador no me funcionaba, a mí se me hace una pelota en el estómago y noto pues, que me pongo nerviosa de esa forma, ¿no? Pues identificar este tipo de sensaciones nos ayuda un poco a la gestión emocional. Y luego, además de gestionarla, hay que expresarla, ¿vale? Es importante que podamos verbalizar cómo nos sentimos y busquemos pautas y alternativas para sentirnos un poco mejor, ¿vale? Finalmente, bueno, un par de matices más sobre el tema del uso de medios digitales.
que tiene que ver con mantener la conexión, por supuesto, con nuestros seres queridos, pero intentando que eso no colapse nuestra vida, ¿no? Ahora mucha gente está constantemente en comunicación, yo creo que está bien que nos comuniquemos y nos sintamos cerca, incluso en la distancia, y que nos prestemos apoyo y afecto, pero que eso no, en la medida de lo posible, no nos impida disfrutar de otras cosas, ¿no? Yo, si pudiésemos hablar en diálogo, os preguntaría cómo estáis afrontando vosotras esta situación, qué estáis haciendo para sentiros un poco mejor, qué hacéis cuando el agobio llega y se instala en nosotras, porque creo que cada persona conoce un poco cuáles son las estrategias y a veces solo hace falta pues encontrar un momento para escribirla o verbalizarla o que otra persona la diga para que yo me dé cuenta de que también me sirve. ¿Vale? Entonces, siguiente diapo, por fin. Esto con respecto a la comunicación y luego pues la parte de alimentar cuerpo y espíritu hace un poco referencia también a encontrar tiempo para cuidar la espiritualidad, no entendida en un sentido religioso, sino más como de conexión con una misma, con el mundo, con el universo, con lo que con la energía que cada una crea, y pues los ejercicios habituales suelen tener que ver con la respiración, el yoga, algunas lecturas. Bueno, cada una lo que le siente bien, ahora que no todo el mundo tiene la naturaleza tan a mano. ¿Vale? Se trata un poco de encontrar aquellos momentos para el bienestar dentro de una situación que no está siendo muy fácil de llevar porque no estábamos acostumbradas ni conocíamos, ¿no? Pues probablemente, bueno, las pandemias anteriores las habíamos visto de una forma un poco más lejana. Yo, por ejemplo, pensaba en los aprendizajes que el ébola nos pudo dar en 2015, que es muy cercano, y me daba cuenta de que, claro, como a Europa no nos había sacudido tan fuerte, ¿no? Pues se había quedado un poco ahí en el imaginario, en un segundo plano, pero no nos preparamos teniendo en cuenta lo que aprendimos allí para lo que teníamos que afrontar aquí, ¿vale? Entonces, el mensaje sería un poco positivo, establecer estas pautas de autocuidado cuando tenemos el cuidado propio relegado a un segundo plano puede ser interesante, y por qué no probar este momento, por qué no hacernos conscientes también un poco de las alternativas que hay en el entorno, de efectivamente la fortaleza de las redes que tenemos y que nos rodean, hacernos más conscientes del sistema en el que estamos y mejorarlo en la medida de lo posible, ¿por qué no? Yo, por ejemplo, hablo muchas veces de cómo hacemos la militancia desde los despachos, ¿no? Desde nuestros empleos, desde nuestro sector profesionalizado o un poco desde los lugares en los que opinamos y tomamos decisiones, y creo que ahora es el momento también de hacer militancia desde los hogares, ¿por qué no? Participando en este tipo de encuentros, compartiendo con otras, opinando, pensando en cómo queremos que sea el futuro, porque está claro que el presente no estaba funcionando y ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Pues desde nosotras y desde el entorno. Y nada, para terminar ponía un par de conclusiones y bueno, pues decía que esta crisis traerá consigo cambios rápidos y profundos tanto en la sociedad como en la economía y en la forma de relacionarnos y en los propios roles que desempeñamos, que puede llegar a reforzar las redes colectivas de cuidado mutuo, que esto es algo muy importante, que procede a analizar y aprender de esta situación y, por ejemplo, empezar a valorar positivamente el sostenimiento de lo público, porque vemos que ahí está el quid de la cuestión, para quienes tienen una situación precaria y para quienes no, porque al final, en este momento, se está viendo que lo que había no era suficiente a todos los niveles, ¿no? Pues no había suficientes alternativas habitacionales para personas que viven en la calle y que en estos momentos están pasando la situación en albergues de campaña o en recursos hechos un poco sobre la marcha para atenderlos. O no había suficientes lugares para que las mujeres víctimas de violencia estuviesen, porque sabemos que en España los recursos están prácticamente saturados. No había suficientes lugares para que las víctimas de trata pudiesen recuperarse en condiciones de seguridad. Bueno, un poco todo esto, el sistema sanitario y el educativo, ya hablamos de ellos adelante, y considero que el sostenimiento de lo público también tiene que ver con garantizar la soberanía alimentaria para todo el mundo e incluso con hacer públicas pues, compañías eléctricas, telefónicas y de otro tipo. Tal vez incluso podamos aprovechar el momento
para que nada sea como venía siendo o para que todo sea un poco mejor y para que incluso nuestra relación con nosotras mismas y con nosotros mismos sea más positiva, ¿vale? Y ya para cerrar os quería poner un fragmento de una poesía que yo creo que, bueno, pues los soplos de aire fresco siempre vienen bien y aunque la situación sea compleja y las mujeres estemos en el ojo del huracán, como pasa en otras crisis, pues esta poesía de Carmen Martín Gaite nos dice: abrid las ventanas, adentro las ventiscas y que el aire se renueve, pues que se renueve. 1.000.000 de gracias, disculpad una y mil veces por estos problemas telemáticos. Ya, bueno, pues empecé ahí un poco más nerviosa porque no sabía si esto iba a funcionar. Igual fui un poco rápido porque temía que el tiempo no me llegase, pero bueno, espero que dentro de lo posible hayáis disfrutado y que los aportes teóricos, la bibliografía y algunas de las citas os resulten de interés. Bueno, muchas gracias, Maite. Después de superada la crisis inicial, un placer escucharte. Ahora, mira, por aquí dicen que muy bien, que muy interesante, que siente que ha complementado la charla de ayer, que muchas gracias, que voy a empezar a cuidarme de verdad, mira. Y creo que es el momento, si alguien tiene alguna pregunta así específica para trasladarle, que la escriba y ahí estoy yo para pasar el PowerPoint y para leerla, lo que haga falta. Muchas gracias, Gloria. Yo quería comentar lo que has dicho de las redes, ¿no? De sororidad, que, bueno, que es el momento de plantearnos cómo las queremos plantear o cómo las queremos reforzar. Si también, ¿no? A veces yo me sentía que hemos renunciado un poco a ellas, ¿no? Con esta situación. Ya no podemos vernos, no podemos juntarnos, no podemos salir y creo que deberíamos reinventarnos, ¿no? Porque es verdad que te da la sensación de que no puedes vivir sin ellas, pero de repente se vive, aunque se viva peor, ¿no? Y da miedo acostumbrarse. Sí, la verdad es que sí. Además, yo creo que el punto de partida para muchas ya era muy complejo. Yo justo antes de que empezase todo esto, el 4 de marzo, presentábamos un proyecto, impartíamos una charla sobre empoderamiento femenino y tejer redes de solidaridad, porque nos dábamos cuenta de que hay muchas mujeres, no solo mujeres mayores, que están muy solas, ¿no? Pues por diferentes situaciones, movimientos migratorios, no arraigo al país de origen, enfermedades, cuestiones de salud o salud mental, bueno, maternidad gestionada de una forma individual que absorbe todo el tiempo y demás, y veíamos pues cómo el generar ese tipo de redes genera beneficios a todos los niveles, tanto a nivel psicológico y emocional como a nivel material, porque cuando tú participas de un grupo, sea de la forma que sea, empiezas a obtener información que te resulta relevante. Pues puede tener que ver con prestaciones sociales o puede tener que ver con recursos de ocio, pero es importante sí, mantener en la medida que sea este tipo de redes. Y si no lo podemos hacer físicamente, hagámoslo digitalmente. Aquí, mira, muchas compañeras dicen que qué difícil, que el autocuidado, que te oían y que es verdad, que ya lo habían oído muchas cosas, pero que parece la primera vez y que otra vez se dicen a sí mismas que se van a dejar por cuidar a otras personas. Sí, la verdad es que el tema de las cuidadoras, que de hecho habíamos hablado, focalizarlo ahí en cuidados a terceros al principio, es una cuestión que, vamos, nos tiene que preocupar, sobre todo en Europa, que tenemos un modelo familista en el que los cuidados recaen en las mujeres. Todavía vemos que mujeres jóvenes, mujeres de mediana edad y mujeres mayores ejercen un cuidado a terceros prácticamente solas, porque lo público no llega, porque el planteamiento está todavía en gestionar estas cuestiones dentro de los hogares y porque parece que las mentalidades no cambian tan rápido como lo hace la sociedad, ¿no? Entonces, yo defiendo cuidar sí, efectivamente, pero cuidar con responsabilidad, con apoyo de servicios profesionalizados siempre que sea necesario, porque si no nos dejamos literalmente la vida. También comentan que también salió ayer el tema, la renuncia al cuidado y a costa de las señoras mayores, pone en muchos casos madres y abuelas o también de otras mujeres migrantes a las cuales no les pagamos como merecen, demostrando nosotras mismas que no nos valoramos. Sí, la verdad es que, mira, el tema del convenio laboral de cuidadoras empleadas del hogar, que es al que se asemejan, en sí es lamentable, ¿no? Porque al final es verdad que
yo creo que el cuidado es verdad que está infravalorado, tal como proclama el movimiento feminista, desde el punto de vista que se entiende que una persona interna viviendo en casa de otra a un servicio prácticamente 24 horas al día cobra menos que cualquier persona que trabaje fuera de su casa, diría que entre 6 y 7 horas. No se respetan en este convenio los tiempos de descanso que se respetan en el resto de sectores. El tema de las vacaciones viene contemplado, pero muchas veces no se paga. Yo creo que hay que hacer ahí una reforma importante, tanto por las mujeres migrantes, por supuesto, como por las nacionales, que a lo mejor no prestan tanto servicio en los hogares, pero sí en las empresas de ayuda a domicilio, que también tienen unas condiciones, bueno, muy complicadas. Mira, bueno, aquí una compañera que no pone el nombre nos pone que estos días vemos los súper llenos de hombres. Entre tareas domésticas o salir a hacer la compra optan por lo segundo. Pero Claro. ¿crees que hay también una oportunidad de cambio de roles? Fíjate, yo esto es que lo comento cada vez que tengo ocasión. Enfrente de mi ventana hay una tienda y está llena de, o sea, la cola está a 1,5 metros de distancia, está llena de hombres, pero constantemente de hombres mayores, ¿no? A partir de los 60 sobre todo, y yo siempre pienso que son esos hombres a los que se les cae la casa encima, que no lo están haciendo por colaborar, sino por salir. Claro, yo sin querer ofender a los varones que haya en la sala, si los hubiese, sí que diría que cuando se habla de corresponsabilidad se mide el tiempo que se dedican a las tareas del hogar, pero yo creo que no se pone siempre sobre la mesa qué tareas asume cada quien, ¿no? Y diría que habitualmente los varones desarrollan las actividades que son como más satisfactorias, pues la cocina, un poco la limpieza genérica, dependiendo de los gustos de la pareja, si es una pareja heterosexual o el modelo familiar que tengan, pues el lavado, pero la plancha, las tareas como que requieren más concentración y más carga, yo creo que las siguen llevando las mujeres. Y en este momento, claro, la tarea guay es la de ir al súper, aunque entraña riesgos, ¿eh? Pero creo que es una vía de salida y por lo menos ocupar el cuerpo y la mente 20 minutos en una tarea diferente a la que se encuentran, el confinamiento es total. Sí. Fíjate, incluso lo que dices, ¿no? De que es cierto que ir a comprar también pues es un riesgo, pero precisamente el riesgo también es otro de los roles, ¿no? O de las cuestiones que a ellos les dan, generalizando, ¿no? Y hablando de roles de género, les da menos miedo a asumir, ¿no? Y que probablemente pongan por delante el salir en muchos casos que el riesgo que pueden correr, que les compense. Claro, claro que sí. Hay compañeras que dicen que es verdad, que le ha pasado, que por supuesto no todos, pero hay una dice que le llamó la atención ver a hombres con listas haciendo consultas por teléfono, pero no a todos, que algunos sí que sabe comprar, efectivamente, y alguno, por supuesto, que es corresponsable, no alguno, muchos. Y también que una compañera propone tener estrategias, como decías, específicas en cada hogar para fomentar la corresponsabilidad. Claro, sí, total, estoy de acuerdo. Además, todas las crisis es verdad que sacuden un poco, ¿no? Tanto los roles como la situación. Y creo que este momento puede ser bueno para incorporar cambios. Igual que es bueno para incorporar cambios en pautas y rutinas, por ejemplo, cuando nos relacionamos con infancia, y ahí es más fácil, y creo que muchas familias sí que están utilizando el momento para educar en la corresponsabilidad, podemos aplicar un mecanismo similar entre los adultos, ¿no? Si ahora pues, los dos estamos confinados, los dos trabajamos un tiempo similar, ¿por qué no equilibrar un poco el tiempo dedicado al sostenimiento de la vida dentro del hogar? Bueno, y comentan también que sí que se pueden hacer planes para repartir el trabajo, pero que el trabajo emocional, eso es muy complicado, deshacerse de él una misma y que otro lo asuma. Efectivamente, ese es indelegable. Y ahí lo que nos toca es autotrabajarnos, ¿no? Y efectivamente yo defiendo que nos preocupemos por nuestros seres queridos y por otras personas y por gente que no conocemos, porque creo que en eso se basa la humanidad. Pero creo que incluso ahí tenemos que hacer un ejercicio por equilibrar un poco, ¿no? Y no, por ejemplo, opino que algunas mujeres, no quiero totalizar, pero se preocupan de su familia de origen y de su familia política y del familiar de la familia política
y que al final, bueno, pues como son ellas las que mantienen, ¿no?, ese tipo de vínculo y de cuidado emocional y tal, liberan un poco a la otra parte. Yo a veces digo que también somos responsables en la no corresponsabilidad, porque en muchas facetas de la vida estamos acostumbradas a hacerlo y entonces lo hacemos y a veces no dejamos ni siquiera espacio para que otros hagan, ¿no? Y bueno, creo que ahí también nosotras mismas tenemos que reeducarnos y plantarnos y posicionarnos y aprender a decir los no es que haya que decir, los sí es que haya que decir, y así, bueno, pues tratar un poco de ponernos en una posición un poco más equitativa que nos permita disfrutar, que al final la vida no está solo para vivirla, sino que está para disfrutarla. Mira, también esto, bueno, también hablan de que muchos hombres van a tener ocasión de descubrir lo positivo de algunas cuestiones que hemos asumido las mujeres, como por ejemplo del cuidado y de los afectos. Y Noelia dice que quería agradecerte el cuidado con el que has hablado de las mujeres que no quieren, que no pueden, perdona, o que no saben cuidarse, que ella muchas veces se siente cuestionada en charlas como estas o de otras cuestiones feministas por otras mujeres. Claro, pues muchas gracias por el matiz, porque sí que intento hacer el esfuerzo, ¿no? Porque yo pienso mucho en los privilegios de forma habitual y creo que dar consejos desde una posición cómoda a alguien que está en una posición mucho más incómoda es muy fácil, pero muy injusto. Entonces, desde ese planteamiento sí que intento trasladar que cada persona en la medida de lo posible esté lo mejor que pueda, pero obviamente cuando lo que está en riesgo es la propia supervivencia, poca posibilidad hay de prestar atención a cuestiones como la participación o el autocuidado o el desarrollo de determinadas estrategias. O sea que muchas gracias por el matiz. Sí, yo también creo que eso es una de las cuestiones más importantes, ¿no? El cómo te sientas contigo misma y cómo te sientas con las demás, ¿no? Que cuando hablamos de feminismo nos hartamos de hablar de nuestra relación con ellos, pero que muy pocas veces hablamos de las relaciones entre nosotras, ¿no? Cuando a veces nos hacemos daño, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que el feminismo o las feministas tenemos que abordar. Mira, se van a ir más contenta porque cree que es verdad, que le ayuda a reflexionar sobre cuestiones que hacía tiempo que no pensaba. Y Victoria dice que a veces la falta de autocuidado tiene que ver con la baja autoestima y tal vez sea una señal también. Claro, sí, sí. Mira, hay un ejercicio que es como muy chulo que os invito a hacer si queréis, ya que estamos así como en el café, que tiene que ver con buscar adjetivos para definirnos, ¿no? Y si lo pensáis, buscar 3 adjetivos súper rápido. Venga. ¿Vale? Habrá quien ya los tenga, habrá quien ya se haya quedado en el, pues no sé, pues ninguno, o yo soy muy responsable, o soy muy empática y escucho mucho, o todo características que tienen que ver con nuestra relación con los demás, ¿no? Y a veces nos cuesta un poco repensar en cualidades propias que tienen que ver con nosotras mismas, con nuestros gustos, con nuestra forma de vernos, con la atención que nos prestamos, con cómo nos sentimos, etc. Sin embargo, si os pregunto y os digo, venga, ahora quiero que penséis 3 adjetivos de una persona a la que admiráis mucho, una persona a la que queréis mucho en vuestro entorno familiar. Pensad en la persona y 3 adjetivos. Mira, solo veo a Gloria, pero Gloria en este momento sonreía, ¿no? Cuando le tocaba pensar, aunque seguro que ya está acostumbrada a participar en determinados espacios, pues hacía un poco ahí el gesto de pensar, y cuando tenía que pensar en esa persona a la que tiene tanto afecto, pues el rictus o la expresión facial cambiaba. Pues al final eso es una muestra de cómo nos vemos, cómo nos pensamos, cómo nos conocemos. A veces prestamos poca atención a estas cuestiones y sin embargo tenemos muy clara nuestra imagen positiva del otro, ¿no? Tenemos que reeducarnos, si cabe la posibilidad, en mirarnos con esos mismos ojos con los que vemos a esa persona a la que sentimos tanto afecto, porque hay que educarse en quererse a una misma y en respetarse y en validarse y bueno, darse un poco la posición que cada una merece. Qué difícil, ¿eh? Mira, aquí una compañera dice, a mí cuando me felicitan me muero de la vergüenza, me lo tengo que trabajar. Claro, ¿Y hay ahí algún, agradecer.
nos comparten sus características: luchadora, activa, positiva, creativa, decidida, arriesgada. Bueno, da gusto. Me chifla, qué guay. Sí, sí. Bueno, pero creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Y darte ya podemos, porque si no, este es mi papelón que he descubierto que no me gusta nada, de dar a finalizar reunión. Que daros las gracias a todas y a todos los que estáis aquí. Darte las gracias, Maite, por participar, por formar parte de estos encuentros virtuales que nos permiten encontrarnos en las redes, y como una compañera decía, he descubierto que somos más las que nos interesa y creía que en Soria no había tanta gente, pues mira, sí, y estamos aquí para lo que sea, y también cuando salgamos será el momento de encontrarnos de otra manera. Dice Patricia que no se pierde una. El domingo, Marina Subirats, que es un regalo también y que ha sido como bueno, un lujo, ¿no? Contactamos con ella para lanzarle así la idea, y creo que no tardó ni media hora en contestar que estaba deseando encontrarse con otras. Así que mil gracias, Maite, mil gracias a todas y a todos. 1.000.000 de gracias y 1.000.000 de perdones, que me siento fatal por haber empezado así un poco apresurada, pero vendrán tiempos mejores y el domingo os escucho. Vale, genial. Muchas gracias, abrazos. Yo, si esto me llegan a decir que es tan cercano, no me lo creo. Un beso a todas. Gracias, Maite. Chao.